Lorna aparcó su viejo Honda junto a la entrada y se quedó unos minutos al volante, mirando las ventanas familiares del tercer piso. En la ventana derecha brillaba la luz azulada del televisor. Blake estaba viendo las noticias de la noche, como siempre a esa hora. Se imaginó entrando en el apartamento, pronunciando las palabras que había ensayado durante todo el trayecto desde la oficina hasta casa y cómo cambiaría la expresión del rostro de su marido. La caja con sus cosas personales estaba en el asiento trasero. El marco con su foto de boda, el cactus en una maceta que regaba cada mañana antes de ir al trabajo, el cuaderno con las notas de los proyectos que ahora nunca se llevarían a cabo. 3 años en la empresa terminaron con una conversación de 2 horas con el director de personal y la típica frase sobre la reducción de plantilla. Martha Coulson, una mujer con una expresión siempre agria, leyó un texto sobre la reestructuración sin levantar la vista. Junto a ella se sentaba un guardia de seguridad, aparentemente por si alguno de los despedidos empezaba a montar un escándalo. Lorna cogió la caja y subió las escaleras. En el vestíbulo olía a café y cebolla frita. La señora Johnston estaba preparando la cena en el segundo piso. Normalmente ese olor le resultaba acogedor y hogareño, pero hoy le daba un poco de náuseas. Las llaves sonaron en la cerradura más fuerte de lo habitual, como si el apartamento quisiera avisar a Blake de su llegada. Él estaba sentado en el salón frente al televisor, pero el sonido estaba casi apagado y tenía el teléfono en las manos. «Hola», dijo ella dejando la caja en el suelo junto a la entrada. Blake levantó la vista y ella vio cómo su mirada se deslizaba de su rostro a la caja y viceversa. No era tonto, lo entendió todo de inmediato. En 4 años de matrimonio, había aprendido a leerla como un libro abierto. Probablemente, la expresión de su rostro delataba lo que había sucedido mejor que cualquier palabra. «¿Te han despedido?», preguntó él sin siquiera saludarla. «Sí. Esta mañana nos reunieron y nos anunciaron los recortes. Me ha tocado a mí». Blake dejó lentamente el teléfono sobre la mesita. En la pantalla del televisor aparecía la previsión meteorológica. Mañana llovería en Wichita. La presentadora sonreía y gesticulaba frente al mapa, señalando las zonas nubladas que se acercaban desde el oeste. Lorna pensó que mañana sería un día sombrío, ideal para buscar trabajo. «¿Cómo ha pasado? Dijiste que todo iba bien en el trabajo». «Todo iba bien, pero la empresa decidió cerrar nuestro departamento. Ahora el marketing se llevará a cabo desde la oficina central en Kansas City». Lorna fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y lo bebió de un trago. Se le había secado la garganta en la oficina, mientras escuchaba el largo discurso sobre la reestructuración y la optimización de los gastos. Marta hablaba monótonamente, como un robot, enumerando los puntos del acuerdo de rescisión del contrato de trabajo. 12 personas estaban sentadas en la sala de conferencias escuchando cómo se desmoronaban sus planes de futuro. Algunos lloraban en silencio, otros hacían preguntas para las que no había respuestas claras. Blake la seguía, apoyando el hombro en el marco de la puerta. Era alto, casi una cabeza más alto que ella, pero ahora parecía encogido, como si la noticia lo oprimiera físicamente. ¿Y la indemnización por despido? 2 semanas, más la compensación por las vacaciones no disfrutadas. ¿Eso es todo? Eso es todo. Blake se frotó la cara con las manos. En 4 años de matrimonio, Lorna había aprendido ese gesto. Lo hacía cuando estaba nervioso y trataba de ordenar sus pensamientos. Hizo lo mismo cuando su padre ingresó en el hospital 2 años atrás y cuando no podían decidirse sobre la hipoteca. El gesto significaba que el problema era grave y que no había soluciones fáciles. «Lorna, no podemos permitírnoslo. La hipoteca, el crédito del coche, los servicios públicos. Con mi sueldo aguantaremos como mucho 2 meses. Lo sé, buscaré otro trabajo. ¿Y si no encuentras nada rápido?». Ella se encogió de hombros. ¿Qué podía responder? ¿Que el mercado laboral en Wichita no abundaba en ofertas para los especialistas en marketing? ¿Que la mayoría de las empresas ahora estaban congelando las contrataciones? ¿Que incluso las entrevistas de trabajo eran difíciles de conseguir? Blake lo entendía perfectamente. Ambos conocían a personas que llevaban meses buscando trabajo después de los recortes. Cogió el teléfono y buscó un número en los contactos. Lorna supo inmediatamente a quién iba a llamar y sintió un nudo en el estómago. «¿Mamá? Sí, soy yo. ¿Puedes hablar?». Pausa. «Hoy han despedido a Lorna».
Lorna sintió cómo algo se enfriaba en su pecho. Por supuesto, lo primero que hace es llamar a su madre. No abraza a su esposa, no le dice que lo superarán, no le propone pensar juntos en las opciones, sino que acude directamente a Patricia en busca de consejo y apoyo. Como siempre, cuando ocurre algo grave. Sí, por completo. Recorte de personal. Blake escuchaba algo, asintiendo con la cabeza. 2 semanas más la indemnización por despido. Otra pausa, más larga. Bien, ven. Colgó el teléfono y miró a Lorna. En su mirada había una especie de determinación culpable, como la de alguien que sabe que no está haciendo lo correcto, pero lo considera necesario. Mamá vendrá enseguida. Tenemos que discutir qué hacer ahora. ¿Qué hay que discutir? Encontraré otro trabajo. Lorna, sé realista. Tu sector está en crisis. Quizá deberías pensar en otras opciones. ¿Qué opciones? No sé. Quizá podrías trabajar temporalmente como dependienta o camarera hasta que encuentres algo adecuado. Lorna dejó el vaso en el fregadero y se volvió lentamente hacia su marido. Fuera de la ventana de la cocina ya había anochecido por completo, y sus siluetas se reflejaban en el cristal. Ella junto al fregadero, él en la puerta, con unos pocos pasos entre ellos que de repente parecían una distancia enorme. ¿Me estás proponiendo que vaya a trabajar de camarera porque me han despedido por decisiones de la alta dirección? Te propongo que seas más práctica. No podemos quedarnos sin dinero mientras buscas el puesto ideal. No busco el puesto ideal. Busco un trabajo relacionado con mi especialidad. Lorna, la especialidad está muy bien, pero las facturas llegan cada mes, y el banco no va a esperar a que encuentres algo en marketing. El timbre de la puerta interrumpió su conversación. Patricia siempre llamaba así, 2 tonos cortos, como si tuviera prisa y no fuera a esperar. Lorna reconocería esa llamada entre mil. «Es mamá», dijo Blake y fue a abrir la puerta. Lorna oyó cómo hablaban en voz baja en el vestíbulo. Patricia hablaba rápidamente y Blake respondía con frases cortas. Lorna distinguió algunos fragmentos. Lo sabía. Situación inestable. Había que preverlo. Luego pasaron al salón y Lorna, sin querer, se quedó en la cocina escuchando su conversación. Sabía que esto iba a pasar tarde o temprano, decía Patricia con el tono de alguien que ha predicho una catástrofe y ahora disfruta con tristeza de haber tenido razón. ¿Recuerdas que te dije hace 6 meses que la empresa parecía inestable? Sí, lo recuerdo. Y que debía buscar alternativas en lugar de quedarse de brazos cruzados. Mamá, ella no podía prever los recortes. Blake, cualquier persona sensata siempre tiene un plan B, especialmente en tiempos como estos. ¿Y qué hizo ella? Se relajó y pensó que todo siempre iría bien. Lorna apretó los puños. Tenía ganas de salir y decirle a Patricia lo que pensaba de sus consejos a posteriori, pero se obligó a quedarse en la cocina. Que hablen. Ya se verá quién de ellos entiende realmente la situación. ¿Qué vamos a hacer ahora?, continuó Patricia con el tono de un general que planea una operación de rescate. No podrás mantener a tu familia con tu sueldo. Yo, por supuesto, puedo ayudar, pero eso no es la solución al problema. Lorna dijo que buscaría un nuevo trabajo. Buscar está bien. ¿Y mientras encuentra algo? ¿Cuánto tiempo le llevará? ¿Un mes? ¿6 meses? ¿Y si no encuentra nada adecuado? Encontrará algo. ¿De dónde sacas tanta seguridad? Blake, eres demasiado optimista. Hay que estar preparado para el peor de los casos. Lorna se sirvió más agua y bebió lentamente, escuchando la conversación. Patricia siempre había sabido convertir cualquier problema en una catástrofe y luego presentarse a sí misma como la única persona capaz de evitarla. Cuando Blake perdió su anterior trabajo hace 3 años, Patricia también sembró el pánico, prediciendo que morirían de hambre. Quizás debería buscar un trabajo, aunque sea temporal, sugirió Blake con incertidumbre. Por supuesto que sí. Un trabajo es un trabajo. El orgullo está muy bien, pero no se pagan las facturas de los servicios públicos con orgullo. Hablaré con ella. Blake, ya eres un hombre adulto. Es hora de que asumas la responsabilidad de la familia. Si tu esposa no puede garantizar la estabilidad, el marido debe tomar las decisiones. Lorna sintió cómo algo se enfriaba dentro de ella. Patricia hablaba de ella como si fuera un lastre que había defraudado a la familia con su irresponsabilidad. Y Blake se quedaba callado y no protestaba. No defendió a su esposa. No le recordó a su madre que Lorna había trabajado honestamente durante 3 años
y había aportado más de la mitad de los ingresos a la familia. Lo entiendo, respondió finalmente. Está bien. Lo importante es no dejar que se relaje, que comprenda la gravedad de la situación. A veces las personas no se dan cuenta de lo mal que están las cosas hasta que se les enfrenta a los hechos. Mamá, ella lo entiende. Lo entiende con la cabeza, pero no con el corazón. ¿Ves lo tranquila que se lo ha tomado? Una persona normal entraría en pánico en una situación así. Lorna dejó el vaso y salió al salón. Patricia estaba sentada en un sillón, con el bolso en el regazo, tan elegante y serena como siempre. Llevaba el traje azul oscuro que se ponía para las conversaciones importantes, el pelo perfectamente peinado y un maquillaje impecable. Al ver a su nuera, esbozó una sonrisa compasiva. Lorna, querida, me entristeció mucho cuando Blake me lo contó. ¿Cómo te sientes? Bien, estas cosas pasan. Claro que pasan. Lo importante ahora es no desanimarse y encontrar rápidamente una salida a la situación. Patricia hablaba con el tono de un médico que explica a un paciente el plan de tratamiento. Tranquila, segura, con un ligero matiz de condescendencia. Voy a buscar un nuevo trabajo. Es lo correcto. Pero mientras buscas, ¿por qué no consideras algunas opciones temporales? Conozco algunos sitios donde necesitan personal. Lorna miró a Blake, pero él evitó su mirada, fijándose en sus manos. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de la almohada. ¿Qué sitios? Bueno, por ejemplo, un restaurante cerca del centro comercial. Necesitan camareras. O una tienda de ropa, necesitan dependientes. Por supuesto, no es tu campo, pero el dinero es el dinero. Gracias por las sugerencias. Lo pensaré. No lo pienses mucho, querida. El tiempo es dinero, como se suele decir. Además, a los empleadores les gustan las personas que no se quedan sin hacer nada. Si demuestras que estás dispuesta a trabajar en cualquier lugar, ganarás puntos a la hora de buscar un trabajo fijo. Lorna asintió, sin atreverse a responder con algo más elaborado. En su pecho crecía una extraña sensación. No era ira ni resentimiento, sino algo más frío y definido. Patricia se quedó a cenar. Siempre había sabido convertir una visita normal en un evento prolongado, especialmente cuando sentía que la situación requería su intervención. Lorna sacó del frigorífico el pollo que tenía pensado cocinar al día siguiente y empezó a cortar las verduras para la ensalada. Los sonidos de la tabla de cortar marcaban el ritmo, mientras en el salón continuaba la tranquila conversación entre madre e hijo. «Blake, pon la tetera, por favor», le pidió, con la esperanza de interrumpir su reunión al menos por unos minutos. Él apareció en la cocina, encendió la tetera en silencio y sacó 3 tazas del armario. Sus movimientos eran automáticos. En 4 años había memorizado la ubicación de todos los objetos de la cocina, pero ahora parecía que no veía lo que hacía. «Mamá dice que ahora hay muchas vacantes en el sector servicios en la ciudad», dijo sin mirar a su esposa. «Me imagino qué tipo de vacantes son». «Lorna, no seas tan exigente. Un trabajo es un trabajo». Ella levantó la cabeza de la tabla de cortar y miró a su marido. Blake evitó su mirada, cambiando las tazas de un lugar a otro sin ninguna necesidad. ¿Exigente? Quiero trabajar en la especialidad que estudié durante 5 años en la universidad. Los tiempos han cambiado. A veces hay que hacer concesiones. ¿Concesiones con qué? ¿Con la autoestima? Con la realidad. La tetera empezó a hervir y Blake la apagó rápidamente, como si el sonido le impidiera pensar. Lorna volvió a cortar verduras, sintiendo cómo cada movimiento del cuchillo le provocaba tensión en los hombros. El pollo chisporroteaba en la sartén, llenando la cocina con el aroma familiar del ajo y el romero. Patricia apareció en la puerta justo en el momento en que se produjo una tensa pausa entre los esposos. «¿Cómo va todo en la cocina? ¿Te ayudo?» «Gracias, me las arreglo», respondió Lorna, dando la vuelta a los trozos de pollo. «Claro que te las arreglas. Siempre has sido una buena ama de casa. Es una pena que no hayas tenido tanta suerte en el trabajo». Las palabras sonaron suaves, casi cariñosas, pero había una punzada oculta en ellas. Lorna sintió un nudo en el estómago. «No fue culpa mía que me despidieran». «Claro, querida. Pero a veces vale la pena pensar si hay cosas que se podrían haber hecho de otra manera». Patricia se acercó a la mesa y empezó a colocar los platos. Sus movimientos eran precisos y seguros. Conocía esa cocina casi tan bien como la suya propia.
Durante los 4 años de matrimonio de Blake y Lorna, había estado allí innumerables veces, siempre dispuesta a dar consejos u opiniones. ¿A qué te refieres?, preguntó Lorna, bajando el fuego de la sartén. Bueno, por ejemplo, ¿merecía la pena concentrarse tanto en un solo trabajo? Quizás habría que haber buscado fuentes de ingresos adicionales, desarrollado contactos, estudiado el mercado. Trabajaba a tiempo completo. No tenía tiempo para trabajos extra. Se puede encontrar tiempo si se intenta. Mira a Blake. A veces acepta proyectos adicionales. Lorna sabía de esos proyectos. De vez en cuando, Blake realizaba pequeños encargos de diseño gráfico para conocidos de Patricia. El trabajo se pagaba simbólicamente y le ocupaba los fines de semana, pero su suegra siempre se lo echaba en cara. Mis responsabilidades en la empresa no me permitían trabajar como autónoma, explicó Lorna. Habría sido un incumplimiento del contrato laboral. Ah, el contrato laboral. Patricia hizo un gesto con la mano. ¿Y ahora qué pasa con ese contrato? ¿Te ha protegido del despido? Blake trajo el té y se sentó a la mesa. Lorna notó que se sentó justo entre ella y su madre, pero un poco más cerca de Patricia. Ese pequeño cambio no pasó desapercibido para ella. Mamá, quizás no deberíamos hablar de eso ahora, dijo en voz baja. Sí, Blake. Si no hablamos abiertamente de los problemas, no se resolverán por sí solos. Lorna sirvió el pollo y la ensalada en la mesa. La comida estaba como siempre, cuidadosamente preparada y bellamente presentada. Estaba orgullosa de sus habilidades culinarias, aunque Patricia nunca las elogiaba especialmente. Cuéntame con más detalle cómo sucedió todo, pidió Patricia mientras se servía ensalada. Quizás se nos haya escapado algo. Por la mañana, todos los empleados del departamento de marketing fueron convocados a la sala de conferencias. El director de recursos humanos anunció una reestructuración y una reducción de personal. ¿Y tú fuiste la primera en ser despedida? No, despidieron a todo el departamento. 12 personas. ¿Todo el departamento? Patricia levantó las cejas. ¡Qué raro! Normalmente se queda al menos con uno o dos de los empleados más valiosos. Las funciones del departamento se transfirieron a la oficina central. ¿Pero por qué precisamente tu departamento? Seguro que había criterios de selección. Lorna sintió que empezaba a irritarse. Patricia hacía preguntas en un tono como si estuviera investigando, tratando de averiguar en qué había fallado su nuera. El criterio era simple: ahorrar dinero. Decidieron centralizar el marketing. ¿Y cómo eran tus relaciones con la dirección? ¿Hubo conflictos? No hubo ningún conflicto. ¿Y con tus compañeros? También eran normales. Patricia masticaba pensativa el pollo. ¿Y tu rendimiento? ¿Cumplías con todas las tareas que te asignaban? Por supuesto que sí. Nunca tuve ninguna queja. Eso es lo que tú crees. Pero la dirección podía tener otra opinión. Blake carraspeó incómodo. Mamá, Lorna era una buena empleada. Incluso la ascendieron el año pasado. La ascendieron y ahora la han despedido. Eso significa que algo ha cambiado. Lorna dejó el tenedor en el plato y miró a su suegra. Patricia, ¿quieres decir que el despido es culpa mía? No digo que sea culpa tuya. Intento comprender la situación. Cuando ocurre algo desagradable, siempre conviene analizar qué lo ha provocado. Lo ha provocado la decisión de la alta dirección de recortar gastos. Es posible, pero ¿por qué han recortado precisamente en tu departamento y no en otro? Al fin y al cabo, la dirección evaluó la eficacia de todas las divisiones. La pregunta quedó en el aire. Lorna sabía que cualquier respuesta sería incorrecta. Si decía que su departamento había trabajado peor que los demás, estaría reconociendo su incompetencia profesional. Si decía que la decisión había sido aleatoria, Patricia la acusaría de no querer evaluar la situación con honestidad. No conozco los criterios por los que se tomó la decisión, respondió finalmente. Ya ves, deberías haberlo sabido. Un buen empleado siempre entiende cuál es su lugar en la empresa y nota los cambios en el ambiente. El ambiente era normal hasta el último día. Entonces quizá no lo seguías con mucha atención. Blake volvió a toser, esta vez más fuerte. ¿Qué tal si hablamos de qué hacer ahora? Por supuesto, asintió Patricia. Pero primero hay que reconocer honestamente los errores. De lo contrario, se repetirán en el nuevo puesto. ¿Qué errores? Lorna notó que su voz se volvía un poco más áspera. Querida, no te ofendas. Lo digo por tu propio bien.
Te relajaste demasiado en ese trabajo. Pensabas que como te habían ascendido, no tenías que preocuparte por el futuro. No me relajé. Cumplí con mis obligaciones. Cumplir con tus obligaciones es lo mínimo. Tenías que mostrar iniciativa, proponer ideas, hacer que te vieran y te valoraran. Yo proponía ideas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Lorna se quedó callada. Realmente proponía diversos proyectos e iniciativas, pero la mayoría de ellos no se llevaban a cabo debido a restricciones presupuestarias u otras razones. Era inútil explicárselo a Patricia, ya que ella siempre encontraba la manera de utilizar cualquier dato en contra de su nuera. Ya ves, comentó Patricia triunfalmente, no puedes dar ejemplos concretos. Eso significa que las iniciativas no eran suficientes. Mamá, intentó intervenir Blake, pero Patricia lo detuvo con un gesto. No, Blake, seamos sinceros. Lorna es una chica joven e inteligente, pero le falta experiencia vital. Cree que el mundo le debe un buen trabajo solo por tener un título. Yo no lo creo así. Entonces, ¿por qué no estás dispuesta a considerar un trabajo temporal? ¿Te lo impide el orgullo? No es el orgullo, es el sentido común. Si trabajo como camarera, no tendré tiempo para buscar un trabajo en mi especialidad. Sí lo tendrás, por las tardes y los fines de semana. Patricia, buscar trabajo no es un hobby, es una actividad que requiere tiempo y esfuerzo. Entonces establece tus prioridades. ¿Qué es más importante, unos ingresos inmediatos o perspectivas de futuro? Ambas cosas son importantes. No puedes estar entre dos aguas. Tienes que elegir. Lorna se levantó y empezó a recoger los platos. La conversación había llegado a un punto muerto y no tenía sentido continuar. Patricia seguía insistiendo en lo suyo y Blake se quedaba callado, dejando que su madre presionara a su esposa. Entiendo que te preocupe nuestra situación financiera, dijo ella mientras colocaba los platos en el fregadero. Pero la decisión sobre dónde trabajar la tomo yo. Por supuesto, querida, nadie puede obligarte a trabajar en contra de tu voluntad. Pero piensa en Blake. Ahora mismo le resulta difícil asumir todos los gastos él solo. Pienso en Blake y haré todo lo posible por encontrar rápidamente un nuevo trabajo. Rápidamente, en una semana, en un mes, el tiempo que sea necesario. ¿Y si son necesarios 6 meses? La pregunta quedó flotando en la cocina, como el humo de la comida quemada. Lorna abrió el grifo y empezó a fregar los platos sin responder. A sus espaldas, oyó cómo Patricia y Blake intercambiaban miradas. Lorna, dijo su marido con suavidad. Mamá tiene razón. Necesitamos al menos unos ingresos mínimos por tu parte. De acuerdo, respondió ella sin volverse. Mañana empezaré a buscar algo temporal. Estupendo, se alegró Patricia. Te daré algunos números de teléfono. Y recuerda, cualquier trabajo honrado es digno de respeto. Lorna se despertó a las 7:30 de la mañana, aunque el despertador estaba apagado. Después de 3 años trabajando en la empresa, su cuerpo se había acostumbrado a levantarse temprano, y ahora su reloj biológico funcionaba automáticamente. Blake aún dormía, con el brazo extendido en la mitad de la cama donde ella solía acostarse. Se levantó en silencio y fue a la cocina. Fuera de la ventana, Wichita despertaba envuelta en la bruma gris de la mañana. Los coches circulaban lentamente por las calles, se encendían las luces de las casas, y la gente se apresuraba a ir al trabajo, que aún conservaban. Lorna preparó café y encendió el portátil. La página web de ofertas de empleo se cargaba lentamente, como si le ofreciera sus servicios a regañadientes. La sección Marketing contenía 12 ofertas en todo Wichita, la mayoría de las cuales exigían 5 años de experiencia o conocimientos de programas específicos que Lorna nunca había estudiado. Blake apareció en la cocina alrededor de las 8, ya vestido y listo para ir al trabajo. Parecía tranquilo, pero en su mirada se leía una inquietud oculta. ¿Cómo va la búsqueda? He encontrado varias opciones adecuadas. Voy a enviar los currículos. ¿Y qué hay del trabajo temporal? Ayer prometiste que te encargarías de eso. Lo haré después de enviar los currículos para los puestos principales. Lorna, lo habíamos acordado. Primero buscas cualquier fuente de ingresos y luego algo permanente. No habíamos acordado nada. Tú y tu madre lo decidisteis, y yo accedí a pensarlo. ¿Pensarlo? La voz de Blake se volvió un poco más aguda. No tenemos tiempo para pensarlo. Dentro de una semana llega la hipoteca. A la hora de comer envió 4 solicitudes y decidió tomarse un descanso.
El teléfono sonó cuando estaba terminando la ensalada. En la pantalla apareció el nombre de Patricia. Lorna, querida, ¿cómo va la búsqueda de trabajo? He enviado varios currículos. ¿Y qué hay de las opciones temporales? Llamé al restaurante, todavía necesitan camareras. Por ahora me estoy centrando en buscar un trabajo fijo. Querida, entiendo tu deseo de encontrar un trabajo relacionado con tu especialidad, pero a veces hay que hacer concesiones. Después de hablar con Patricia, Lorna sintió una irritación familiar y abrió la página web del banco para comprobar el estado de la cuenta familiar. Lo que vio la hizo fijarse más detenidamente en las cifras. Había mucho menos dinero en la cuenta conjunta de lo que esperaba. En las últimas 2 semanas se habían retirado cantidades bastante importantes de la cuenta. $400, el pago de una tarjeta de crédito que ella no había utilizado. $600, una transferencia a una cuenta cuyo número no reconocía. Llamó a Blake. Blake, ¿puedes explicarme algunas transacciones de nuestra cuenta? Pausa. Lorna oyó el ruido de la oficina de fondo. Yo pagué la factura de la reparación del coche. Se me olvidó decírtelo. ¿Y la transferencia de $600? Es un anticipo por un proyecto que estoy haciendo para un conocido de mi madre. Me lo devolverán dentro de un mes. La explicación parecía razonable, pero algo en la voz de Blake alarmó a Lorna. Hablaba un poco más rápido de lo habitual y sus palabras sonaban memorizadas. Lorna cerró la página web del banco y abrió su carpeta de trabajo. Entre los documentos había una copia del contrato de crédito hipotecario. Al examinar el contrato más detenidamente, descubrió varios detalles que antes no había notado. La póliza de seguro de vida resultó ser un documento interesante. La cobertura ascendía a $250,000, mucho más de lo que ella recordaba. Lorna encontró en los documentos un acuerdo adicional fechado el año pasado. La cobertura del seguro se había quintuplicado y ella misma había firmado ese documento. Al atardecer tenía en mente una lista de preguntas para las que quería respuestas. Blake llegó a casa sobre las 7, como de costumbre. Parecía cansado y preocupado. ¿Qué tal el día en el trabajo?, preguntó Lorna mientras recogía los platos. Como siempre, mucho trabajo, poco tiempo. ¿En qué estás trabajando ahora? En el cambio de imagen de una cadena de cafeterías. Es un proyecto complicado. El cliente cambia constantemente los requisitos. La respuesta sonó natural, pero Lorna notó que Blake evitaba los detalles y hablaba en términos generales. ¿Por qué le costaba tanto hablar de su trabajo? Antes le encantaba hablar de sus proyectos, enseñarle bocetos y pedirle su opinión. Ahora había que sacarle las palabras con pinzas. Lorna se despertó con el sonido de las notificaciones del teléfono. Primero sonó una vez, luego otra, y después toda una serie de pitidos cortos que no cesaron ni siquiera cuando ella se despertó del todo. Blake seguía durmiendo, dándole la espalda y resoplando suavemente en la almohada. Apenas amanecía afuera, eran las 7:30 de la mañana. Lorna estiró el brazo para coger el teléfono, que estaba en la mesita de noche. La pantalla mostraba 16 nuevas notificaciones de las redes sociales. Era extraño, porque normalmente por la mañana solo tenía 2 o 3 mensajes, en su mayoría notificaciones de cumpleaños de conocidos o publicaciones publicitarias. Abrió la aplicación de Facebook y vio una lista de notificaciones de que la habían etiquetado en una publicación. Los nombres de las personas que habían dado me gusta y dejado comentarios le resultaban familiares. Compañeros de trabajo, compañeros de clase, vecinos y familiares de Blake. Su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de que todas esas notificaciones estaban relacionadas con una sola publicación. Lorna abrió la publicación y, durante unos segundos, no podía creer lo que veía. En la pantalla aparecía una foto suya, una foto que Blake había tomado unos meses antes en el cumpleaños de su prima. Ella estaba sentada a la mesa, ligeramente de espaldas a la cámara, con expresión cansada. Esa noche le dolía la cabeza y no tenía muchas ganas de participar en la celebración familiar, lo que se notaba en su aspecto. Debajo de la foto había una leyenda: la vergüenza de nuestra familia. Mientras mi hijo trabaja sin descanso, esta persona se queda en casa buscando excusas para su pereza. El despido es una consecuencia, no la causa de los problemas. Hay que asumir la responsabilidad de los propios actos, en lugar de culpar a los demás. La publicación se había compartido en el perfil de Patricia y ya había recibido 43 me gusta
y 21 comentarios. Lorna se puso a leer los comentarios, sintiendo cómo algo frío y punzante crecía en su interior. Siempre dije que había algo raro en esa chica, escribió la tía de Blake, Débora. Pobre Blake, ¿cómo lo aguanta?, añadió la vecina de Patricia. Los jóvenes de hoy en día no saben trabajar. Todos quieren una vida fácil, filosofó un antiguo compañero de trabajo de Blake. Hubo comentarios aún más duros. Algunos aconsejaban a Blake que pensara en el divorcio. Otros sugerían a Lorna que entrara en razón. Varias personas compartieron sus propias experiencias con familiares perezosos. Lorna leyó la publicación varias veces, tratando de comprender la magnitud de lo sucedido. Patricia no solo expresó su opinión en una conversación privada, sino que sacó a la luz pública los problemas familiares, presentando a su nuera bajo una luz muy desfavorable. La publicación estaba redactada con tanta habilidad que los lectores inevitablemente llegaban a la conclusión de que Lorna era una parásita que vivía a costa de su marido y no quería trabajar. Lo más doloroso fue que la publicación la vieron personas de su antigua empresa. Varios antiguos compañeros de trabajo le dieron me gusta a la publicación, lo que significaba que estaban de acuerdo con la valoración de Patricia. Ahora en los círculos profesionales de Wichita se hablará de ella como de una persona que fue despedida por pereza e irresponsabilidad. Lorna se levantó con cuidado de la cama, tratando de no despertar a su marido, y se dirigió a la cocina. Tenía que pensar qué hacer a continuación. El teléfono seguía vibrando en su mano. Llegaban nuevos comentarios, nuevos me gusta. La historia cobró impulso y se convirtió en una sensación local. Preparó café y se sentó a la mesa de la cocina. Fuera comenzaba un día laborable normal. La gente iba al trabajo, los niños se apresuraban a ir al colegio. La vida de la ciudad seguía su curso. Ninguno de los transeúntes sabía que la reputación de Lorna se estaba destruyendo en tiempo real. Su primer impulso fue escribir una respuesta debajo de la publicación, explicar la situación real, hablar de los recortes de personal en la empresa. Pero rápidamente se dio cuenta de la inutilidad de tal medida. Las personas que habían dado me gusta y escrito comentarios ya se habían formado una opinión. Cualquier explicación suya se percibiría como un intento de justificarse y culpar a otros. Es más, una polémica pública solo atraería más atención hacia la publicación. Aparecería en los muros de nuevas personas, el número de comentarios aumentaría y la historia obtendría una mayor difusión. La mejor estrategia era guardar silencio, pero el silencio significaba aceptar las acusaciones. Lorna abrió la configuración de privacidad de su perfil y comprobó qué información estaba disponible para ver. Afortunadamente, la mayor parte de los datos estaban ocultos a los extraños, pero las fotos en las que otros usuarios la habían etiquetado seguían siendo visibles. Esto significaba que la publicación de Patricia aparecería en su propio perfil, dando la impresión de que ella estaba de acuerdo con él. Blake apareció en la cocina alrededor de las 8 de la mañana, vestido como de costumbre y listo para ir al trabajo. Parecía tranquilo e incluso ligeramente satisfecho, una expresión que solía tener cuando estaba seguro de que sus acciones eran correctas. «Buenos días», dijo mientras se servía un café. «¿Has dormido bien?» «Bien», respondió Lorna sin levantar la vista del teléfono. «¿Has visto la publicación de tu madre?» «¿Qué publicación?» El tono de su voz era demasiado indiferente. Lorna levantó la vista y vio que Blake evitaba cuidadosamente el contacto visual. «La publicación con mi foto y la leyenda de que soy la vergüenza de la familia». «Ah, esa». Blake se encogió de hombros. «Lo vi por casualidad en mi muro». «¿Por casualidad?» «Sí, estaba mirando las redes sociales esta mañana y lo vi». «¿Y qué opinas al respecto?» Blake removió el azúcar en su café durante un buen rato, claramente ganando tiempo para pensar en la respuesta. «Mamá está molesta por la situación. A veces la gente dice tonterías cuando está nerviosa». «¿Tonterías?» Lorna sintió como una ola de ira le subía por dentro. «Me ha desacreditado ante todos nuestros conocidos. ¿Y tú lo llamas tonterías?» «Lorna, no exageres. Solo es una publicación en Internet. Esa publicación la han visto mis antiguos compañeros de trabajo, tus familiares, nuestros vecinos. Ahora todos piensan que me despidieron por pereza. ¿Y eso no te preocupa? ¿La opinión de gente ajena? Me preocupa que mi marido no me defienda cuando su madre me humilla públicamente». Blake dejó la taza sobre la mesa
y por primera vez en toda la conversación, miró a su esposa a los ojos. Lorna, mamá se preocupa por nosotros, por nuestra familia. Quizás haya elegido una forma inadecuada de expresarlo, pero sus motivos son buenos. ¿Motivos buenos? Me ha dejado en ridículo. Está intentando que te tomes la situación en serio. ¿Crees que no me la estoy tomando en serio? Creo que estás tardando demasiado en buscar trabajo. Cualquier trabajo. Lorna sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Así que la publicación no fue un arrebato espontáneo de Patricia, sino una acción planificada. Ella y Blake lo habían discutido de antemano y decidieron que la presión pública la obligaría a aceptar cualquier condición. ¿Sabías que ella iba a publicar eso? No, respondió Blake demasiado rápido. Pero entiendo por qué lo hizo. ¿Lo entiendes y lo apruebas? Apruebo todo lo que pueda hacerte ser más realista. Lorna se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. En la calle, la gente se apresuraba a hacer sus cosas, sin sospechar del drama familiar que se desarrollaba en el apartamento del tercer piso. Cada uno de ellos tenía sus propios problemas, sus propias preocupaciones, pero a nadie se le ocurría exponer su vida personal al escrutinio público. Blake, dijo sin volverse, ¿te das cuenta de que esta publicación arruina mis posibilidades de encontrar un trabajo normal? Los empleadores revisan las redes sociales de los candidatos. Ahora lo primero que verán de mí serán acusaciones de pereza e irresponsabilidad. Entonces deberías aceptar ese trabajo temporal. Para cuando busques algo permanente, todo se habrá olvidado. Nada se olvidará. Internet no olvida nada. Lorna, estás exagerando. Dentro de una semana habrá nuevos temas de conversación y todos se habrán olvidado de tu caso. Se volvió hacia su marido. Blake estaba de pie junto a la mesa, con una taza de café en la mano, y parecía tranquilo y seguro, como alguien que ha resuelto un problema difícil y está satisfecho con el resultado. Está bien, dijo ella. Entiendo tu postura. Perfecto. Entonces, ¿hoy buscarás un trabajo temporal? Lo haré. Blake sonrió y se acercó a ella. Lorna, sé que ahora mismo lo estás pasando mal, pero lo superaremos. Lo importante es no perder la cabeza y actuar con sensatez. La besó en la mejilla y se dirigió hacia la salida. En la puerta se dio la vuelta. Por la noche hablaremos de opciones concretas de trabajo. Mamá te ha dado varios números de teléfono. Puedes empezar por ahí. La puerta se cerró de golpe y Lorna se quedó sola. Volvió a leer la publicación de Patricia, que para entonces ya había recibido 57 me gusta y 30 comentarios. En los últimos comentarios, la gente había empezado a compartir historias similares de sus propias vidas, convirtiendo su situación en un motivo para debatir los problemas de la juventud actual. Lorna cerró la aplicación y abrió los contactos de su teléfono. Entre los registros estaba el nombre de Ruth Harper, una abogada que había conocido hacía un año en una fiesta de empresa. En aquella ocasión, Ruth le habló sobre el derecho de familia y los divorcios, y Lorna la escuchó por simple curiosidad, sin imaginar que alguna vez necesitaría esa información. Marcó el número y, tras varios tonos, escuchó una voz familiar. Ruth Harper al habla. Ruth, soy Lorna Mason. Nos conocimos en la fiesta de Jessica hace un año. Lorna, claro que te recuerdo. ¿Cómo estás? No muy bien. Necesito el asesoramiento de un abogado. ¿Podemos vernos hoy? Por supuesto. ¿Qué ha pasado? Es mejor que lo discutamos en persona. Se trata de una cuestión familiar. Entendido. ¿Puedes venir a las 2 de la tarde? Tengo un hueco libre. Perfecto, gracias. Hasta luego. Lorna anotó la dirección del despacho y la hora de la cita. Quedaban 5 horas hasta las 2 de la tarde, tiempo suficiente para reunir los documentos necesarios y prepararse mentalmente para la conversación. Se dirigió al dormitorio y abrió el armario. En el estante superior, detrás de una pila de ropa de cama, había una carpeta con documentos que Blake nunca había tocado. Lorna la sacó y vació el contenido sobre la cama. Había copias de todos los documentos importantes de la familia. La hipoteca, las pólizas de seguro, los extractos bancarios, los certificados de ingresos. Pero lo más importante estaba en un sobre aparte, las fotos de la pantalla del teléfono de Blake que había tomado durante los últimos meses. Las primeras fotos aparecieron hace 6 meses, cuando Lorna notó que su marido se había vuelto más reservado. Dejó de dejar el teléfono sin vigilancia, empezó a atender las llamadas en otra habitación
y cambió la contraseña de desbloqueo. La curiosidad la llevó a seguir sus pasos. Resultó que Blake se comunicaba con una mujer llamada Cara a través de un mensajero que ocultaba en una carpeta con aplicaciones de trabajo. En su teléfono, ella encontró conversaciones con personas que le proponían planes financieros dudosos. Se trataba de préstamos con altos intereses, inversiones en criptomonedas y participación en estructuras piramidales. Blake transfería dinero de su cuenta conjunta a varias cuentas, con la esperanza de obtener ganancias rápidas. Algunas operaciones tuvieron éxito, otras provocaron pérdidas. En total, en los últimos 6 meses había perdido unos $10,000, dinero que estaba destinado al pago de la hipoteca y los gastos corrientes. Por eso, el presupuesto familiar ya era ajustado incluso antes de que ella perdiera su trabajo. Lorna guardó cuidadosamente los documentos en la carpeta. Ahora tenía pruebas de que Blake no solo le era infiel, sino que también gastaba el dinero de la familia en aventuras dudosas. Esta información era suficiente para protegerse en caso de divorcio. Guardó la carpeta en el bolso y miró la hora. Faltaban 3 horas para la reunión con el abogado. Lorna se dio una ducha, se vistió con un traje formal y desayunó algo ligero. Tenía que parecer serena y segura cuando le explicara la situación a Ruth. A las 2:30 salió de casa y se dirigió al centro de la ciudad. La oficina de Ruth Harper estaba situada en un moderno centro de negocios, junto al Tribunal del Distrito. Una ubicación conveniente para una abogada de familia, ya que la mayoría de los procesos de divorcio se llevaban a cabo en ese edificio. Lorna aparcó cerca de la entrada y se quedó unos minutos en el coche, ordenando sus pensamientos. Lo que se disponía a hacer era un punto de no retorno. Después de consultar con el abogado, no habría vuelta atrás, pero ya no tenía otra opción. La humillación pública por parte de Patricia y el consentimiento tácito de Blake le habían demostrado que no tenía cabida en esa familia. Era hora de pensar en su propio futuro. La oficina de Ruth Harper estaba en la 8ª planta del centro de negocios, en una esquina con grandes ventanas que daban a la plaza central de Wichita. La secretaria, una mujer de mediana edad con el pelo corto, recibió a Lorna amablemente y le ofreció un café mientras esperaba. A los pocos minutos apareció Ruth, una enérgica mujer morena de unos 40 años con un sobrio traje gris. «Lorna, pasa», dijo señalando la silla frente a su escritorio. «Cuéntame qué ha pasado». Lorna sacó una carpeta con documentos y la dejó sobre la mesa. «Quiero solicitar el divorcio y necesito protección contra posibles manipulaciones financieras por parte de mi marido». Ruth levantó las cejas, pero no parecía sorprendida. A lo largo de sus años de práctica, había visto muchos casos similares. «Muy bien, vamos a analizarlo paso a paso. Cuéntame la situación familiar». Lorna comenzó por el despido, luego pasó a la reacción de Blake y Patricia, y describió con detalle la publicación de esa mañana en Facebook. Ruth escuchó con atención, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. «Entendido», dijo la abogada cuando terminó el relato. «Ahora muéstrame los documentos». Lorna abrió la carpeta y comenzó a colocar sobre la mesa las fotos de las conversaciones de Blake, los extractos bancarios y las copias de los contratos. Ruth examinó atentamente cada documento, tomando notas en su libreta. «Infidelidad, uso indebido de los fondos familiares, ocultación de ingresos», comentó mientras revisaba los materiales. «Tienes pruebas muy sólidas. ¿Cuánto tiempo has tardado en reunirlas?» «Unos 6 meses. Empecé a sospechar que algo no iba bien cuando Blake se volvió reservado. Al principio pensé que simplemente estaba pasando por dificultades en el trabajo. ¿Y ahora qué piensas?» «Ahora pienso que lleva mucho tiempo llevando una doble vida y que me utiliza como tapadera para sus aventuras». Ruth dejó los documentos a un lado y miró a su clienta. «Lorna, el divorcio es una decisión seria. ¿Estás segura de que quieres llegar hasta el final?» «Absolutamente segura. Después de lo que ha pasado esta mañana, no me queda ninguna duda». «Bien, entonces discutamos la estrategia. ¿Tienen bienes gananciales? Un piso hipotecado, 2 coches, una cuenta bancaria conjunta, seguros. ¿Hijos? No. Eso simplifica las cosas. Ahora hablemos de tus objetivos. ¿Qué quieres conseguir?» Lorna se quedó pensativa. En las últimas horas había pensado en muchas cosas, pero no había formulado ninguna demanda concreta. «Quiero obtener una parte justa de los bienes y protegerme de sus deudas, y que él nunca más pueda disponer de mis finanzas. Es razonable, teniendo en cuenta las pruebas de sus gastos indebidos,
podemos exigir una indemnización. En cuanto a la protección de los activos, hay que actuar con rapidez. Ruth abrió el portátil y empezó a escribir. Hoy mismo presentaremos la demanda de divorcio y la solicitud de división de bienes. Al mismo tiempo, tramitaremos la prohibición de realizar transacciones con los bienes comunes sin tu consentimiento. ¿Cuánto tiempo tardará? Presentaremos la demanda en 1 hora. El tribunal examinará la solicitud de medidas provisionales en un plazo de 3 días. Hasta ese momento, Blake no podrá vender el apartamento ni los coches, ni retirar grandes cantidades de dinero de la cuenta. ¿Y si lo intenta? Los bancos recibirán una notificación de la prohibición judicial. Cualquier operación superior a $1,000 será bloqueada. Lorna sintió un gran alivio. Por fin estaba actuando, en lugar de limitarse a aguantar. ¿Cuánto tiempo llevará todo el proceso? Si no hay hijos y hay pruebas, unos 3 meses. Puede ser más rápido si Blake no se resiste. Se resistirá, y su madre también. La madre no es parte en el divorcio. Su opinión no tiene importancia legal. Ruth imprimió varios documentos y los puso delante de Lorna. Esta es la demanda de divorcio. Léela atentamente y fírmala. Los motivos son diferencias irreconciliables y pérdida de confianza. Lorna leyó el documento 2 veces. El lenguaje oficial convertía 4 años de matrimonio en una serie de formulaciones legales. Pero la esencia estaba clara. Quería divorciarse y no volver a ver a Blake nunca más. ¿Qué pasará cuando reciba los documentos? La citación de divorcio se entrega en persona o por mensajero. Tendrá 30 días para preparar sus objeciones. En tu caso, no hay mucho que objetar. Las pruebas de su infidelidad y de las irregularidades financieras son evidentes. ¿Y si intenta ocultar sus activos antes de recibir la notificación? Presentaremos los documentos hoy y la prohibición temporal entrará en vigor mañana por la mañana. Físicamente, no tendrá tiempo de hacer nada. Lorna firmó los documentos y se los entregó al abogado. Era una sensación extraña, una mezcla de alivio y ansiedad. Ya no había vuelta atrás. Ahora, en cuanto a los honorarios, dijo Ruth, teniendo en cuenta la complejidad del caso y el volumen de trabajo, serán $5,000. La mitad se paga ahora y la otra mitad al finalizar el proceso. No tengo esa cantidad en mi cuenta personal. ¿Y en la cuenta conjunta? Sí, pero Blake controla los gastos. Entonces usa la tarjeta de crédito. Después del divorcio, este gasto se considerará como gastos legales necesarios. Lorna sacó la tarjeta de crédito y pagó el anticipo. $2,500. La compra más cara de su vida, pero también la más importante. ¿Qué hago esta noche? ¿Le cuento a Blake lo del divorcio? No se lo cuentes bajo ningún concepto. Compórtate como siempre. Mañana por la mañana recibirá la notificación oficial, que sea una sorpresa para él. ¿Y si sospecha que algo va mal? Tienes excusas. Has estado buscando trabajo, reuniéndote con posibles empleadores. Lo importante es no darle motivos para sospechar. Ruth reunió los documentos en una carpeta. Lorna, prepárate para un día difícil mañana. Blake y su madre intentarán presionarte para que retires la demanda. No cedas. Estoy preparada. Y otro consejo, empieza a buscar alojamiento. Después de entregar los documentos, no será cómodo seguir viviendo en el mismo piso que Blake. No tengo dinero para alquilar un piso. Piensa en opciones temporales. Amigos, familiares. O alquila una habitación, es más barato. Lorna asintió. No había pensado en el alojamiento, centrada como estaba en los aspectos legales del divorcio. Gracias por tu ayuda. Si tienes alguna pregunta, no dudes en llamarme. Y recuerda, estás tomando la decisión correcta. Lorna bajó en el ascensor hasta el vestíbulo y salió a la calle. La ciudad estaba sumida en el ajetreo habitual del día a día. La gente se apresuraba a hacer sus recados, sin sospechar que la vida de una de ellas había cambiado radicalmente en las últimas 2 horas. Se sentó en el coche y sacó el teléfono. Tenía que pensar en un plan de acción para los próximos días. Ruth le había aconsejado que buscara un alojamiento temporal, pero Lorna tenía pocos amigos íntimos en Wichita. La mayoría de sus conocidos estaban relacionados con el trabajo o con las empresas comunes con Blake. Estaba Carol, su antigua vecina, que se había mudado al otro lado de la ciudad tras divorciarse de su marido. De vez en cuando se escribían por mensajería instantánea y Carol siempre le proponía quedar. Quizás aceptaría alojar a Lorna durante unos días. Lorna marcó el número. Carol, soy Lorna Mason. ¿Cómo estás? Lorna, qué sorpresa. Estoy muy bien. ¿Y tú?
Es difícil explicarlo por teléfono. ¿Podemos vernos? Tengo un problema y necesito consejo. Por supuesto. ¿Quieres venir a mi casa? Estoy en casa. Estaré allí en media hora. Carol vivía en una pequeña casa en las afueras, que alquilaba desde su divorcio. La casa era modesta, pero acogedora, con muchas plantas, muebles cómodos y un ambiente hogareño. Todo lo contrario al apartamento estéril donde Lorna vivía con Blake. Cuéntame qué ha pasado, dijo Carol mientras servía el té. Pareces agotada. Lorna le contó lo que había sucedido en los últimos días, sin entrar en detalles sobre las pruebas que había reunido. Carol la escuchaba, asintiendo con la cabeza de vez en cuando. Dios mío, qué canallas son, dijo cuando terminó el relato. ¿Y hoy has solicitado el divorcio? Sí. Blake recibirá los documentos mañana. ¿Dónde piensas vivir? Ahí está el problema. Aún no lo sé. Carol se quedó pensativa. Tengo una habitación libre. Puedes quedarte aquí mientras encuentras algo permanente. Carol, es demasiado. No puedo abusar de tu hospitalidad. Tonterías. Después de mi divorcio, mis amigas me apoyaron mucho. Ahora me toca a mí ayudar. ¿Cuánto cobrarás por la habitación? Acordemos $300 al mes, más la mitad de los gastos comunes. Para empezar, es bastante justo. Lorna sintió un gran alivio. El problema de la vivienda se resolvió más fácilmente de lo que esperaba. Gracias. Me estás ayudando mucho. ¿Cuándo piensas mudarte? Mañana por la noche, cuando Blake haya digerido la noticia. Entonces mañana dejaré libre la habitación. Mientras tanto, cuéntame cómo piensas seguir adelante. Lorna se dio cuenta de que no había pensado en el futuro más allá del divorcio. Toda su energía se centraba en planificar los pasos legales. Primero buscaré trabajo, cualquier trabajo, con tal de tener ingresos. Luego veré cómo va el reparto de bienes. ¿Estás preparada psicológicamente para la soledad? La pregunta pilló a Lorna desprevenida. No pensaba en el divorcio como un paso hacia una vida solitaria, sino más bien como una liberación de una relación tóxica. Probablemente, la soledad será mejor que las críticas y las humillaciones constantes. Sin duda. Al principio será difícil. Los hábitos, la rutina diaria, hay que cambiarlo todo. Pero luego te das cuenta de que la vida se ha vuelto mucho más tranquila. ¿No te arrepientes del divorcio? Ni por un segundo. Solo lamento haber aguantado tanto tiempo. Lorna terminó su té y se dispuso a marcharse. Tenía que volver a casa y desempeñar el papel de esposa normal hasta la mañana siguiente. Carol, muchas gracias por tu apoyo. No sé qué habría hecho sin ti. Llámame si necesitas algo. Y recuerda, mañana empieza una nueva vida. Lorna se fue a casa sintiendo una extraña mezcla de inquietud y expectación. Lo más difícil estaba por llegar. La última noche como esposa de Blake Mason. Aparcó en la entrada y se quedó unos minutos en el coche, preparándose para encontrarse con su marido. Tenía que comportarse con naturalidad, sin mostrar que algo había cambiado. Solo una noche más y podría quitarse la máscara. Blake estaba en casa, viendo las noticias en la televisión. Al ver a su esposa, sonrió. ¿Cómo te ha ido el día? ¿Has encontrado algo adecuado? He tenido varias entrevistas, mintió ella. Aún es pronto para hablar de resultados. ¿Y trabajo temporal? También he mirado opciones. Mañana seguiré. Blake asintió, satisfecho con la respuesta. Perfecto. Lo importante es no perder tiempo. Lorna fue a la cocina a preparar la cena. Las tareas habituales. Cortar verduras, poner la carne en la sartén, poner la mesa. Pero cada movimiento parecía fingido, como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro. Durante la cena hablaron de cosas cotidianas. El tiempo, las noticias, los planes para el fin de semana. Blake habló de su trabajo, sin sospechar que sería la última conversación de este tipo en sus vidas. Por cierto, dijo terminando el postre, mamá llamó esta tarde. Preguntó cómo habías reaccionado al post de esta mañana. ¿Y qué le respondiste? Que comprendías la gravedad de la situación y que estabas buscando trabajo activamente. ¿Está contenta? En general sí, aunque cree que habría que haber actuado de forma más radical desde el principio. Lorna asintió, sin atreverse a dar una respuesta más detallada. Mañana Patricia descubrirá lo radical que puede llegar a ser su nuera, a quien consideraba débil y dependiente. La velada transcurrió tranquilamente. Vieron una película, discutieron los planes para el día siguiente y se acostaron a la hora habitual. Blake se durmió rápidamente, mientras que Lorna permaneció mucho tiempo despierta, pensando en el día que le esperaba.
Mañana a las 10 de la mañana, un mensajero debía entregarle a Blake los documentos judiciales. Para entonces ella tenía previsto estar lejos de casa. Lorna se despertó a las 7:30 y se levantó con cuidado de la cama, tratando de no despertar a su marido. Blake dormía profundamente, con los brazos extendidos, y su respiración era regular y tranquila. La última vez que lo vio tan tranquilo fue unas horas antes de que su mundo se pusiera patas arriba. Se dirigió en silencio al cuarto de baño, se duchó y se vistió con unos vaqueros y un jersey. Ropa normal para un día normal que se convertiría en algo completamente inusual. Preparó café en la cocina y se sentó a la mesa con una taza, observando cómo Wichita despertaba tras la ventana. La gente se apresuraba a ir al trabajo. Los niños iban al colegio. La vida seguía su curso habitual. Blake apareció sobre las 8, vestido como siempre para ir al trabajo. Parecía descansado y satisfecho. La conversación de la noche anterior durante la cena le había convencido de que su mujer por fin había comprendido la gravedad de la situación y estaba dispuesta a aceptar las circunstancias. «Buenos días», dijo mientras se servía café. «¿Planes para hoy?» «Seguiré buscando trabajo. Me han prometido que me llamarán de varios sitios». «Estupendo. ¿Y qué hay de las opciones temporales?» «También hay opciones. Para la hora de comer debería estar más claro». Blake asintió y miró el reloj. «Tengo que irme corriendo. Hoy tengo una presentación importante para un cliente». Le dio un beso en la mejilla y se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta. «Lorna, estoy orgulloso de cómo estás llevando la situación. Sé que no ha sido fácil aceptar la realidad». «Gracias por tu comprensión», respondió ella conteniendo con dificultad la ironía en su voz. La puerta se cerró de golpe y Lorna se quedó sola. El mensajero debía llegar a las 10 de la mañana y ella quería estar en casa cuando lo hiciera. No para estar presente en la entrega de los documentos, sino para ver la cara de Blake cuando los recibiera. A las 9:45, un coche del servicio de mensajería se detuvo frente a la casa. Un joven con chaqueta de uniforme subió al tercer piso y llamó a la puerta. Lorna abrió fingiendo sorpresa. «Buenos días, tengo unos documentos para Blake Mason». «Está en el trabajo. ¿Qué documentos son?» «Correspondencia oficial del Tribunal del Distrito. Se requiere la firma personal del destinatario». «Entendido. ¿A qué hora suele estar en casa?» «Por la tarde, después de las 6». «Bien, volveré más tarde». El mensajero se marchó y Lorna se quedó esperando. Según el plan de Ruth, los documentos debían entregarse durante el día, y Blake no podría ignorarlos. La prohibición temporal de realizar operaciones con las cuentas entraría en vigor en el momento de la entrega. Hacia las 11 de la mañana sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Patricia. «Lorna, querida, ¿cómo va la búsqueda de trabajo?» «De momento nada concreto. Sigo buscando». «¿Y qué dice Blake? ¿Está contento con tus esfuerzos?» «Creo que sí. Esta mañana incluso me ha felicitado». «Estupendo. ¿Sabes? Ayer recibí muchas respuestas a mi publicación en Facebook. La gente apoya mi postura». Lorna apretó el teléfono con la mano. Patricia no había llamado para preguntarle por la búsqueda de trabajo. Quería recordarle una vez más la humillación pública y asegurarse de que había surtido el efecto deseado. «Lo entiendo. Lo importante es no ofenderse. A veces la verdad duele, pero ayuda a las personas a cambiar para mejor». «Claro. Por cierto, tengo otra opción de trabajo para ti. Una amiga busca una asistenta doméstica. El sueldo no es muy alto, pero es mejor que nada». «Gracias, lo pensaré». «No lo pienses mucho. Si no, la gente puede pensar que eres demasiado exigente». Después de hablar con Patricia, Lorna sintió una oleada de determinación. En unas horas, esas humillaciones terminarían para siempre. A las 7:30 de la tarde, oyó el familiar sonido de las llaves en la cerradura. Blake había vuelto del trabajo y por el sonido de sus pasos, estaba claro que estaba de buen humor. Probablemente, la presentación había salido bien. «Hola», dijo desde el vestíbulo. «¿Qué tal el día?» «Bien. Me han llamado de 2 sitios. Mañana iré a las entrevistas». «Genial». Blake pasó al salón y encendió la televisión. El ritual habitual de la noche. Las noticias, el resumen de los acontecimientos del día. Lorna preparaba la cena en la cocina, escuchando los sonidos del salón. A las 7:20 volvió a llamar el mensajero. «Es para Blake Mason. ¿Está en casa esta vez?» «Sí. Ahora mismo le llamo». Lorna se dirigió al salón. «Blake, te han traído unos documentos». «¿Documentos?»
levantó la vista de la televisión. ¿Qué documentos? Del Tribunal del Distrito. Blake frunció el ceño y se dirigió a la puerta. Lorna se quedó en el salón, pero oía la conversación en el vestíbulo. ¿Blake Mason? Sí. Documentos oficiales del tribunal. Firme el recibo. El crujir del papel, el rasguño del bolígrafo, el portazo. Luego, silencio. Lorna se imaginó a Blake de pie en el vestíbulo, leyendo el título del documento. Solicitud de divorcio. A los pocos minutos entró en la sala con un sobre en la mano. Tenía el rostro pálido y en sus ojos se leía una total perplejidad. Lorna, dijo lentamente, es una demanda de divorcio. ¿Con tu firma? Sí, respondió ella con calma. Ayer solicité el divorcio. Blake se dejó caer en un sillón sin apartar la vista de los documentos. ¿Qué significa esto? ¿De qué estás hablando? Significa que nuestro matrimonio ha terminado. ¿Pero por qué? Ayer todo iba bien. Ayer me felicitaste por aceptar la realidad. Y lo hice. Solo que no como tú esperabas. Blake volvió a leer los documentos, como si no creyera lo que veía. Lorna, esto es una locura. No se pueden tomar decisiones así bajo el influjo de las emociones. Llevo 6 meses tomando esta decisión, y la publicación de hoy de tu madre ha sido la gota que ha colmado el vaso. ¿La publicación de mi madre? Por Dios, eso no es nada. Solo se ha emocionado. Me ha desacreditado públicamente, y tú lo has aprobado. Yo no he aprobado nada. Dijiste que entendías por qué lo había hecho, y que aprobabas todo lo que me hiciera ser más realista. Blake se frotó la cara con las manos, un gesto familiar que ahora parecía patético e inapropiado. Lorna, hablemos como adultos. Tenemos problemas, pero se pueden resolver. Nuestros problemas son irresolubles. ¿Por qué? ¿Por el trabajo? No te pido nada imposible. No es por el trabajo. Lorna sacó el teléfono y abrió una de las fotos que había tomado en secreto. En la pantalla aparecía un mensaje de Blake a una mujer llamada Cara. Estoy deseando que llegue el fin de semana. Echo de menos tus labios. Blake miró la pantalla y palideció aún más. ¿De dónde has sacado eso? Tengo otras fotos. Toda una colección de tus románticas conversaciones. Lorna, puedo explicarlo todo. No hace falta que expliques nada. Todo está claro. Blake se levantó y empezó a dar vueltas por la habitación. No es lo que tú piensas. Sí, tuve una aventura, pero no significaba nada. Para mí sí significaba algo. Lorna, muchas parejas pasan por crisis como esta. No es motivo para destruir una familia. Para mí sí lo es. Blake se detuvo frente a ella, con una mirada desesperada en los ojos. Está bien, romperé toda relación con Cara. Por completo. Podemos empezar de nuevo. No, no podemos. ¿Por qué? Porque no se trata solo de Cara. Lorna le mostró otra foto. Una captura de pantalla de una transferencia bancaria de $2,000 a una empresa de inversiones. También estás gastando el dinero de la familia en aventuras dudosas. Blake se quedó paralizado. ¿Me has estado vigilando? Me estaba protegiendo, y resultó que tenía motivos para ello. Lorna, esas inversiones nos han hecho perder más de $10,000 en 6 meses. Y tú me acusabas a mí de irresponsable. Blake se dejó caer en el sillón y se cubrió la cara con las manos. Dios mío, qué pesadilla. Para ti la pesadilla no ha hecho más que empezar. ¿A qué te refieres? Lee los documentos con más atención. Hay una solicitud de prohibición temporal de operaciones con bienes comunes. Blake hojeó rápidamente las páginas hasta encontrar la sección que buscaba. ¿Qué significa eso? Significa que ya no puedes disponer de nuestro dinero sin mi consentimiento. Pero es nuestra cuenta conjunta. Lo era. Ahora está bloqueada hasta que el tribunal decida sobre la división de los bienes. Blake cogió el teléfono y empezó a marcar un número. «Mamá, soy yo. Tenemos problemas». «Grandes problemas». Pausa. «Lorna ha pedido el divorcio». Otra pausa. «Sí, en serio. Ven inmediatamente». Colgó el teléfono y miró a su esposa. «Mamá vendrá enseguida. Los 3 lo discutiremos». «No hay nada que discutir. La decisión está tomada». «Lorna, no puedes destruir 4 años de matrimonio por un solo error». «¿Un solo error?» Lorna se levantó y se dirigió hacia la salida. «Blake,
Tu vida es un error tras otro, y yo no voy a seguir pagando por ellos. ¿A dónde vas? A recoger mis cosas. Hoy no me voy a quedar aquí. Lorna, espera. Hablemos. Pero ella ya estaba subiendo las escaleras hacia el dormitorio. Tenía que recoger lo más necesario y marcharse antes de que llegara Patricia. No tenía intención de dar explicaciones a su suegra. En el dormitorio, Lorna cogió una bolsa de deporte y empezó a meter ropa. No valía la pena llevarse muchas cosas. Mañana podría volver a por el resto cuando Blake estuviera en el trabajo. Sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Carol. Lorna, ¿cómo estás? ¿Te han entregado los documentos? Sí, hace media hora. ¿Cómo ha reaccionado Blake? Primero se ha quedado en shock, luego ha intentado negociar. Ahora ha llamado a su madre para que le ayude. ¿Y tú dónde estás? Recogiendo mis cosas. Quiero irme antes de que llegue ella. Haces bien. La primera reacción siempre es la más agresiva. Es mejor esperar a que pase la tormenta en un lugar seguro. Estaré en tu casa dentro de una hora. Te espero. Lorna terminó de recoger y bajó las escaleras. Blake estaba sentado en la sala de estar, mirando fijamente la televisión, pero era evidente que no veía ni oía nada. Al ver a su esposa con la maleta, se levantó de un salto. Lorna, no cometas una tontería. Quédate, hablemos con calma. No hay nada que hablar. ¿Y qué hay de nuestra vida juntos? 4 años. Estos 4 años me han enseñado que no quiero pasar ni 4 minutos más contigo. Ella se dirigió hacia la salida, pero Blake le bloqueó el paso. No te dejaré irte. Blake, apártate. O llamaré a la policía. ¿Por qué? ¿Por impedir que mi mujer se vaya? ¿Por impedir que tu exmujer se vaya de casa? Una mirada de ira pasó por sus ojos, pero se apartó. Lorna pasó junto a él y abrió la puerta. Mamá tiene razón, le dijo él. Eres una vergüenza para la familia. Lorna se dio la vuelta. Ahora ya no es mi familia. Salió del apartamento y bajó las escaleras. En el vestíbulo reinaba el silencio y olía a las cenas que estaban preparando los vecinos. El ambiente habitual de una tarde en una casa que ya no era su hogar. En la calle, Lorna se sentó en el coche y se quedó unos minutos simplemente agarrada al volante. Cuando se marchó, el coche de Patricia se acercó a la casa. Lorna vio por el espejo retrovisor cómo su suegra salía apresuradamente del coche y se dirigía al vestíbulo. Tenía un aspecto preocupado y decidido. Seguramente Blake le había contado la magnitud de la catástrofe. Media hora más tarde, Lorna aparcó frente a la casa de Carol. Su amiga la recibió en la puerta con una taza de té caliente y una sonrisa comprensiva. ¿Cómo te sientes?, preguntó Carol, ayudándola a llevar las maletas. Extraña, admitió Lorna. 4 años de mi vida han terminado en una sola noche. 4 años de tormento han terminado en una sola noche, corrigió Carol. Ahora empieza la vida de verdad. Se sentaron en la acogedora sala de estar y Lorna le contó la reacción de Blake al ver los documentos. Carol escuchaba, asintiendo con la cabeza de vez en cuando. ¿Y ahora qué pasará con el dinero?, preguntó. Por ahora, todo está congelado. Blake no podrá retirar grandes sumas ni vender propiedades. Y mañana comenzará lo más interesante, cuando intente acceder a las cuentas. ¿Crees que intentará eludir la prohibición? Seguro que lo intentará. Blake está acostumbrado a resolver los problemas con dinero. Y cuando se dé cuenta de que no hay dinero, empezará el pánico. Lorna terminó su té y sintió como el cansancio acumulado durante el día se apoderaba de ella con todo su peso. Era libre, pero la libertad resultaba agotadora. Ve a descansar, le dijo Carol al darse cuenta de su estado. Mañana será un nuevo día y habrá nuevos retos. Lorna subió a la habitación que le habían asignado y se acostó en la cama sin quitarse la ropa. Fuera, Wichita se oscurecía y en uno de los apartamentos Blake y Patricia intentaban comprender lo que había pasado y cómo seguir adelante. Pero eso ya no era problema suyo. A la mañana siguiente, Lorna se despertó con el sonido del teléfono. En la pantalla parpadeaba el nombre de Blake. Era la tercera vez que llamaba en la última media hora. Rechazó la llamada y se levantó de la cama. Fuera, la mañana estaba nublada, típica de noviembre en Kansas. Las nubes grises se cernían bajas sobre la ciudad, presagiando lluvia para el mediodía. Carol ya estaba desayunando en la cocina, leyendo las noticias en su tableta. Al ver a Lorna, levantó la vista y sonrió. ¿Qué tal has dormido? Mejor de lo que esperaba, pero el teléfono lleva sonando desde las 7 de la mañana.
Blake, el mismo. Seguramente ha intentado sacar dinero y se ha encontrado con que la cuenta está bloqueada. Carol le sirvió café a Lorna y puso un plato con tostadas sobre la mesa. ¿Y cuándo empieza lo interesante? Creo que ya ha empezado. Ruth dijo que los bancos recibirían la notificación de la orden judicial esta mañana. En cuanto Blake intente realizar una operación importante, el sistema la bloqueará. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Patricia. Lorna dudó unos segundos, pero finalmente respondió. Lorna, tenemos que hablar inmediatamente. La voz de su suegra sonaba tensa, pero contenida. No hay nada de qué hablar, Patricia. ¿Cómo que no hay nada de qué hablar? Estás destruyendo la familia por pequeños malentendidos. ¿Pequeños malentendidos? Blake me ha contado vuestros problemas. Sí, ha tenido una aventura, pero eso no es motivo para divorciarse. Lorna sintió una irritación familiar. Patricia seguía intentando minimizar la gravedad de la traición de su hijo. Patricia, no conoces todas las circunstancias. Sé lo suficiente. Blake cometió un error, pero está dispuesto a enmendarlo. Y tú te comportas como una niña mimada. Tu opinión no me interesa. Lorna, quedemos y hablemos como adultos, sin emociones, sin rencores. No le veo sentido. Entonces piensa en las consecuencias económicas. El divorcio os arruinará a los dos. La división de bienes, los gastos judiciales, los abogados. Además, Blake perderá su trabajo por el estrés. Blake hace tiempo que dejó de trabajar en esa empresa. Pausa. Una pausa larga y pesada. ¿Qué has dicho? He dicho que Blake lleva 8 meses sin trabajar en el estudio de diseño. Eso es imposible. Cada mañana se va a trabajar. Cada mañana sale de casa, pero no va a trabajar. Otra pausa. Lorna oyó a Patricia respirar con dificultad al otro lado del teléfono. ¿De dónde has sacado esa información? Tengo documentos que confirman el despido de Blake en marzo de este año. Una notificación oficial de rescisión del contrato de trabajo. Pero, ¿y el sueldo? ¿El dinero de la cuenta? Blake recibe el subsidio de desempleo, además de dinero de inversiones y préstamos dudosos. ¿Qué préstamos? Pregúntaselo a tu hijo. Hay muchas cosas que no te cuenta. Lorna colgó sin esperar respuesta. Que Patricia se encargue ella misma de las revelaciones sobre la vida real de su hijo perfecto. El teléfono sonó casi inmediatamente. Esta vez era Blake, y su voz sonaba desesperada. Lorna, ¿qué has hecho? No puedo sacar dinero de nuestra cuenta. He protegido los activos familiares de tus aventuras. ¿Qué aventuras? ¿De qué estás hablando? De la criptomoneda en la que gastaste $4,000 en agosto, de la oportunidad de inversión de $3,000 en septiembre, de los préstamos con intereses que pediste a gente poco fiable. Blake se quedó en silencio. Lorna se imaginó que estaba en algún lugar de la calle, cerca de un cajero automático que se negaba a darle dinero, y se daba cuenta de la magnitud del desastre. Lorna, tengo compromisos, gente a la que le debo dinero. Ahora es tu problema, no el mío. No lo entiendes, esas personas no bromean. Entonces deberías haberlo pensado antes. Lorna, por favor, déjame acceder al menos a una parte del dinero. Lo devolveré todo. Ya has dicho muchas veces que lo devolverías, y cada vez has perdido aún más. Pero ahora es diferente. Tengo un plan. Siempre tienes un plan, y todos acaban en pérdidas. Lorna colgó el teléfono y lo apagó. Había que darle tiempo a Blake para que asimilara la nueva realidad sin intentar negociar constantemente. Al mediodía empezó a llover, tal y como había pronosticado el tiempo. Lorna estaba sentada en el salón de Carol con una taza de té, observando cómo las gotas resbalaban por la ventana. Una imagen tranquila y pacífica que contrastaba con el caos que se estaba produciendo en la vida de su exmarido. Alrededor de las 2 de la tarde, Ruth Harper llamó por teléfono. Lorna, ¿qué tal estás? ¿Blake ya ha intentado acceder a las cuentas? Lo ha intentado y no ha podido. Ha llamado por la mañana y ha exigido una explicación. Estupendo. Eso significa que la restricción funciona. Y ahora viene lo más interesante. He recibido información del banco sobre intentos de transacciones con la cuenta bloqueada. ¿Y qué? Blake intentó sacar $3,000 en efectivo. Luego intentó hacer una transferencia de 2,500. Después otra transferencia de 1,500. Todas las operaciones están bloqueadas. Eso significa que tiene deudas importantes. Eso parece. Y hay otra noticia.
He recibido la respuesta a mi solicitud sobre su empleo. Blake realmente no trabaja desde marzo. Lo sé. Hoy se lo he contado a su madre. ¿Cómo ha reaccionado? Al principio no se lo creía. Luego parece que empezó a comprender la magnitud del engaño. Eso es bueno para nuestro caso. La mentira sobre el empleo es una prueba adicional de su conducta deshonesta, además de ocultar ingresos y gastos. Ruth se quedó callada, aparentemente revisando los documentos. Lorna, quiero advertirte. Blake puede intentar pedir dinero prestado a familiares o amigos. Prepárate para que te presionen desde diferentes frentes. Estoy preparada. Y otra cosa, si realmente tiene deudas importantes, puede llegar a cometer actos desesperados. Ten cuidado. Después de hablar con la abogada, Lorna sintió una ligera inquietud. Blake nunca había sido agresivo, pero las personas acorraladas pueden comportarse de forma impredecible. A las 4 de la tarde, un coche se detuvo frente a la casa de Carol. Lorna se asomó a la ventana y vio a Patricia, que se dirigía con determinación hacia la puerta principal. Su suegra tenía el aspecto sombrío y concentrado. «Ha venido alguien», dijo Carol mirando por encima del hombro de Lorna. «Patricia, al parecer ha descubierto la verdad y ha venido a aclarar las cosas. ¿Quieres que le diga que no estás en casa?» «No, hablaré con ella, que por fin sepa toda la verdad». Carol abrió la puerta. Patricia estaba en el umbral, empapada por la lluvia, pero manteniendo su habitual postura autoritaria. «¿Está Lorna en casa?» «Estoy aquí», dijo Lorna, acercándose a la puerta. «Pasa, Patricia». Se sentaron en el salón. Patricia rechazó el té que le ofrecieron y fue directamente al grano. «Lorna, he hablado con Blake. Me ha contado algunas cosas. ¿Por fin ha decidido ser sincero? Me ha dicho que perdió su trabajo hace 8 meses y que tenía problemas económicos. Eso es solo la punta del iceberg. ¿Y qué más?» Lorna sacó su teléfono y le mostró a Patricia una de las fotos de la transferencia bancaria. En los últimos 6 meses, Blake gastó $14,000 en inversiones dudosas, dinero que estaba destinado a la hipoteca y los gastos familiares. Patricia miró la pantalla y su rostro se fue poniendo cada vez más pálido. ¿Eso es todo? Ni mucho menos. Lorna le mostró varias capturas de pantalla más. Correspondencia sobre préstamos, contratos con acreedores privados, recibos de dinero recibido a cambio de garantías. Su hijo pidió dinero prestado a prestamistas, a un interés del 20% mensual. La deuda total asciende a unos $30,000. Patricia bajó el teléfono y miró a su nuera. «¿Por qué no me lo has contado antes? ¿Me habrías creído? ¿O me habrías acusado de intentar difamar a tu hijo perfecto?» Patricia se quedó en silencio. Ambas sabían la respuesta a esa pregunta. «¿Y ahora qué va a pasar?», preguntó finalmente. «Ahora Blake se encargará de sus deudas por su cuenta, sin mi participación». «Pero si son marido y mujer». «Éramos marido y mujer. Ahora nos estamos divorciando. Lorna puede perderlo todo. La casa, el coche, todo. Ya lo ha perdido todo, solo que aún no se ha dado cuenta». Patricia se levantó y empezó a caminar por la habitación. «¿Y yo qué? Mi casa está hipotecada por uno de sus préstamos». Lorna sintió una punzada de lástima, pero rápidamente la reprimió. «Tú tenías influencia sobre Blake. Podías haber detenido sus aventuras. No sabía nada de los préstamos, pero sabías que no trabajaba. ¿De dónde creías que sacaba el dinero para vivir? Pensaba que había encontrado un nuevo trabajo y no quería contármelo. Pensabas lo que te convenía pensar». Patricia se detuvo y se volvió bruscamente hacia Lorna. «¿Qué quieres? ¿Venganza? ¿Castigo?» «Quiero el divorcio y una división justa de los bienes, sin las deudas que ha acumulado tu hijo. ¿Y si le pido que perdone? ¿Y si juntos encontramos la manera de saldar las deudas?» «Es demasiado tarde, Patricia. La confianza se ha perdido por completo. Pero se puede intentar empezar de nuevo». «No, no se puede. No quiero seguir viviendo en un estrés constante, preguntándome en qué aventura se gastará nuestro dinero». Patricia se sentó de nuevo en el sillón y se cubrió la cara con las manos. «Dios mío, qué pesadilla». «La pesadilla no empezó hoy. Simplemente hoy se ha hecho evidente. ¿Y ahora qué hacemos?» «Tú tendrás que lidiar con las consecuencias de los préstamos. Yo tengo que construir una nueva vida. Lorna, sé que no siempre nos hemos llevado bien, pero ahora tenemos que permanecer unidas.
Ya no hay ningún nosotras. Dejé de formar parte de vuestra familia en el momento en que publicasteis ese post en Facebook. Patricia levantó la cabeza y miró a su excuñada. Realmente lo pensaste todo de antemano. Me protegía de las personas que me consideraban débil y dependiente. Y nos equivocamos contigo. Sí, nos equivocamos. Patricia se levantó, dispuesta a irse. Una última pregunta. ¿Sientes alguna lástima por nosotros? Lorna pensó durante unos segundos. Siento lástima por una mujer que puede perder su casa por la estupidez de su hijo. Pero no siento lástima por personas que me han humillado durante meses y me han culpado de problemas que ellos mismos han creado. Patricia asintió y se dirigió hacia la salida. En la puerta se dio la vuelta. Blake dice que te quiere. Blake no sabe amar, solo sabe tomar. Después de que Patricia se marchara, Lorna se quedó sentada en la silla durante mucho tiempo, mirando la lluvia por la ventana. Era extraño sentirse a la vez una ganadora y una persona que acababa de destruir varias vidas. ¿Estás bien?, preguntó Carol. Sí, solo estoy tratando de entender qué pasará ahora. Ahora todo irá mejor, mucho mejor. Lorna asintió con la cabeza, esperando que su amiga tuviera razón. Le esperaba un futuro incierto, pero también la libertad de los constantes engaños y manipulaciones. El precio de esa libertad era alto, pero ella estaba dispuesta a pagarlo. 3 meses después, Lorna estaba sentada en su nueva oficina, revisando el informe de la campaña de marketing para una cadena local de restaurantes. Fuera, el sol de febrero brillaba y Wichita salía lentamente de su letargo invernal. La nieve casi se había derretido, los árboles estaban brotando y el aire olía a primavera y a nuevas oportunidades. Encontró trabajo en la consultora Strategy Plus en enero, 2 semanas después de que el tribunal aprobara oficialmente el acuerdo de divorcio. El puesto de consultora de marketing no era el trabajo de sus sueños, pero ofrecía un salario digno y oportunidades de crecimiento. Lo más importante era que allí la valoraban por sus cualidades profesionales y no la juzgaban por sus circunstancias familiares. Sus compañeros no sabían nada de su vida anterior. Para ellos ella era simplemente Lorna Harris. Recuperó su apellido de soltera inmediatamente después del divorcio. Una experta en marketing que se había mudado a Wichita desde otro estado. Nadie hacía preguntas innecesarias. Nadie hablaba de su vida personal. Un ambiente profesional basado en los resultados, no en los chismes. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. En la pantalla apareció el nombre de Ruth Harper. Lorna, buenas noticias. El banco ha aprobado definitivamente tu solicitud de hipoteca. ¿En serio? Lorna sintió una oleada de alegría. ¿Cuándo podemos formalizar los documentos? El lunes. Y el martes tendrás las llaves. Gracias, Ruth. No sé qué haría sin ti. Lo has hecho todo tú sola. Yo solo te he ayudado con los trámites legales. Tras la conversación, Lorna se recostó en la silla y sonrió. Una casa propia. Pequeña, modesta, pero completamente suya. Sin hipotecas compartidas, sin decisiones que tener que acordar con nadie más. Un sencillo apartamento de 2 habitaciones en una zona tranquila, donde podría vivir como quisiera. El dinero para el pago inicial apareció tras la división de los bienes. El tribunal consideró fundadas las reclamaciones de Lorna y le concedió una indemnización por el uso indebido de los fondos familiares por parte de Blake. Más la mitad del valor del antiguo apartamento, que tuvo que vender para saldar las deudas. Al final, le quedó lo suficiente para empezar una nueva vida. La jornada laboral terminó rápidamente. Lorna reunió los documentos, se despidió de sus compañeros y se fue a casa de Carol. En 3 meses se habían convertido en verdaderas amigas íntimas. Vivir bajo el mismo techo las había unido más que años de relación superficial. Carol la recibió en la cocina con una botella de champán. Felicidades a la futura propietaria. ¿Cómo lo sabes? Me llamó Ruth. Dijo que ya estaba todo listo. Bebieron una copa de vino espumoso para celebrar la nueva etapa en la vida de Lorna. Te echaré de menos como vecina, admitió Carol. Y yo echaré de menos tus desayunos y nuestras charlas nocturnas. Nada nos impide seguir viéndonos. Solo que ahora recibirás a tus invitados en tu propia casa. Lorna asintió con la cabeza, imaginando las acogedoras veladas en su nuevo apartamento. Durante estos meses, había comprendido lo importante que era tener amigas. Personas que te apoyaran incondicionalmente y sin segundas intenciones.
¿Qué se sabe de Blake?, preguntó Carol. Poco. Ruth dice que ha conseguido un trabajo como gerente en un concesionario de coches. El sueldo no es muy alto, pero le alcanza para pagar el alquiler de una habitación y los gastos mínimos. ¿Y las deudas? Tuvo que declararse en quiebra. El tribunal le condonó la mayor parte y el resto lo está pagando según lo acordado. ¡Qué duro! Él mismo se ha metido en esta situación. Lorna no sentía malicia al pensar en su exmarido. Más bien sentía tristeza por lo estúpidamente que había gestionado su vida. Blake podría haber encontrado un nuevo trabajo después de ser despedido, haber hablado con sinceridad de sus problemas y haber buscado soluciones juntos. Pero eligió el camino del engaño y las aventuras, que le llevó a la ruina. ¿Y su madre? Con Patricia es más complicado. Tuvo que vender la casa. Ahora vive en un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad. Seguro que te culpa de todo. Probablemente, pero eso ya no es problema mío. Cenaron mientras discutían los planes para el fin de semana. Lorna iba a ir al centro comercial de muebles para elegir el mobiliario para el nuevo apartamento. Una perspectiva sencilla y agradable que, 6 meses atrás, parecía inalcanzable. Por la noche, Lorna se sentó en su habitación temporal y revisó los documentos de la nueva vivienda. El contrato hipotecario, las pólizas de seguro, los planos del apartamento. Todo estaba a su nombre. Todas las decisiones las tomaba ella sola. Una extraña pero agradable sensación de total independencia. Sonó el teléfono. Un número desconocido. «¿Lorna? Soy Débora, la tía de Blake». Lorna se sorprendió. Los familiares de su exmarido no habían hablado con ella desde el divorcio. «Hola, Débora. Lorna, quería disculparme por esa publicación en Facebook. Por mi comentario. Eso fue hace mucho tiempo. Sí, pero no he dejado de pensar en ello. Entonces no sabíamos toda la verdad». «¿Ahora la sabéis?» Blake nos lo contó. Sobre el trabajo, sobre las deudas. Todos entendemos por qué te fuiste. Lorna no sabía qué responder. Las disculpas eran agradables, pero no cambiaban lo sucedido. «Gracias por llamar, Débora. Lorna, quería decirte algo más. Tienes buen aspecto. Te vi la semana pasada cerca del centro comercial. Pareces feliz». «De verdad que soy feliz. Se nota. Cuídate». Después de hablar con Débora, Lorna se puso a pensar en cómo habían cambiado las opiniones de la gente. 6 meses atrás, los familiares de Blake la consideraban perezosa e irresponsable. Ahora que la verdad había salido a la luz, estaban dispuestos a reconocer su error. La naturaleza humana es juzgar con información incompleta y luego revisar las conclusiones. Al día siguiente, sábado, Lorna fue a ver su futuro apartamento. La agente inmobiliaria, una mujer mayor con cara amable, le mostró todas las habitaciones, le explicó las características de la distribución y le habló del barrio. «Aquí es tranquilo y silencioso», dijo mientras abría las ventanas del salón. «Los vecinos son buenos, hay un colegio y tiendas cerca». Lorna se quedó junto a la ventana, mirando el pequeño patio con un parque infantil. Los niños jugaban en el arenero y las madres estaban sentadas en los bancos, hablando de sus quehaceres diarios. Una vida normal y tranquila, de la que ella quería formar parte. «Me gusta», dijo. «Estupendo. El martes firmamos los documentos definitivos». Por la noche, Lorna se reunió con Carol en una cafetería del centro de la ciudad. Se sentaron junto a la ventana, tomaron café y observaron a los transeúntes. La noche de febrero era clara y fría. Las luces de los anuncios se reflejaban en el asfalto mojado. «¿Sabes?», dijo Carol. «A veces me parece que tu divorcio ha sido lo mejor que te ha pasado». «¿Por qué?». «Has cambiado. Ahora eres más segura, más independiente. Antes parecía que siempre estabas escuchando a alguien. Hacía caso a mi marido y a mi suegra. Y ahora solo te haces caso a ti misma». Lorna reflexionó sobre las palabras de su amiga. Es cierto que en estos meses había cambiado. Había aprendido a tomar decisiones sin tener en cuenta la opinión de los demás, a planificar su vida basándose en sus propios deseos y no en las expectativas de quienes la rodeaban. «A veces sigo sintiéndome triste», admitió. «Por Blake, por el tiempo perdido, 4 años de mi vida que pasé en constante tensión». «No los has perdido. Has aprendido mucho durante estos años». «¿Qué?». «A reconocer la mentira, a defenderte, apreciar la honestidad. Son lecciones muy valiosas». Terminaron el café y salieron a la calle. El centro de Wichita estaba lleno de gente un sábado por la noche.
Parejas que iban al cine, grupos de amigos que buscaban restaurantes, familias que paseaban con sus hijos. La vida bullía y Lorna se sentía parte de ese torrente. ¿No piensas en tener una nueva relación?, preguntó Carol cuando llegaron al aparcamiento. Por ahora no. Primero quiero acostumbrarme a la independencia. Es sensato. No hay prisa. En casa, Lorna se sentó frente al ordenador portátil y abrió las redes sociales. Hacía tiempo que no revisaba sus cuentas, ya que tenía demasiados recuerdos relacionados con su vida anterior. Pero hoy decidió comprobar qué había cambiado en estos meses. La publicación de Patricia con su foto y el acusatorio pie de foto había sido eliminada. Al parecer, cuando se descubrió la verdad, su suegra comprendió lo inapropiado de las acusaciones públicas. Pero las capturas de pantalla permanecían en la memoria del teléfono de Lorna, como un recordatorio de lo que son capaces de hacer las personas cuando defienden sus ilusiones. El perfil de Blake tenía un aspecto triste. Las últimas publicaciones databan de octubre. Fotos de un trabajo que ya no tenía, citas optimistas sobre la consecución de objetivos. Después, un largo silencio. Un hombre que había perdido no solo a su familia, sino también la idea que tenía de su propia vida. Lorna cerró el navegador sin sentir ni lástima ni regodeo. Simplemente constató un hecho. Sus caminos se habían separado definitivamente, y ahora cada uno era responsable de su propio futuro. El lunes por la mañana llegó al trabajo con un ánimo especialmente bueno. Hoy tenía que presentar a la dirección el plan de la campaña de marketing para un cliente importante, un proyecto en el que había estado trabajando durante 2 semanas. La presentación fue un éxito. El director de la empresa, un hombre serio de mediana edad, escuchó atentamente las propuestas y le hizo varias preguntas profesionales. «Excelente trabajo, Lorna», dijo al final. «Se nota que pones el alma en los proyectos». «Gracias. Me gusta lo que hago». «Se nota. Sigue así». Después del trabajo, Lorna fue al banco a firmar los documentos de la hipoteca. La gerente, una mujer joven con un traje sobrio, comprobó todos los documentos y sellos. «Enhorabuena», dijo entregándole las llaves. «Ahora es oficialmente la propietaria del apartamento». Lorna cogió las llaves y sintió su peso en la mano. Pequeños objetos metálicos que simbolizaban los enormes cambios en su vida. Por la noche, se encontraba de pie en el apartamento vacío, planeando la distribución de los muebles. La habitación estaba inundada por la luz del sol poniente. El viento soplaba con fuerza fuera de las ventanas y en algún lugar lejano los niños jugaban. Los sonidos de la vida cotidiana, de la que ahora formaba parte. Sonó el teléfono. Era su madre, que llamaba desde Colorado. «Lorna, ¿cómo estás? ¿Has recibido las llaves?» «Sí, mamá. Ahora mismo estoy en mi apartamento». «¿Qué tal te sientes?» «Extraños, pero buenos. Estoy orgullosa de ti. Sé lo difícil que ha sido tomar esta decisión. Gracias por tu apoyo. ¿Y planes para el futuro?» Lorna miró por la ventana, donde la tarde de febrero se oscurecía lentamente tras el cristal. Arreglar la casa, trabajar bien, quizás tener un gato. Suena como el plan de una persona feliz. Quizás lo sea. Después de hablar con su madre, Lorna pasó otra hora recorriendo las habitaciones vacías, imaginando cómo sería su vida en esa casa. Mañanas tranquilas con café en la cocina, tardes con libros en el salón, fines de semana a su propio ritmo. Las sencillas alegrías de una vida independiente. Cuando se marchó, el sol ya se había puesto y las luces se encendían en las ventanas de las casas. Wichita se dormía al ritmo tranquilo de los días laborables, y Lorna formaba parte de ese ritmo. Ya no era una extraña en su propia vida, sino su legítima dueña.